Hola a todos ustedes, mis amados hermanos, amigos, familiares y todos ustedes que nos estén viendo. Bienvenidos al canal, donde seguimos en nuestra exploración del aprendizaje de la palabra de Dios. Si no lo han hecho aún, por favor, los invito a que se suscriban al canal para que puedan demostrar su apoyo para nosotros y para el ministerio que Dios está haciendo a través de nosotros. Y también no se les olvide de darle a la campanita de notificaciones. Así sabrán cada vez que subimos un video y cuando lo podrán ver, para que sea de bendición para ustedes y que también pueda ser una bendición para nosotros, para darnos un poco más de empuje para poder seguir adelante. Aunque como siempre se los hemos dicho, aunque hubiera una sola persona que estuviera viendo un video y un solo suscriptor que estuviera al tanto, con eso nos daría la suficiente energía para poder seguir adelante, puesto que servimos a Dios y no a hombre. Pero eso a un lado, les queremos invitar, hermanos, de que a pesar de todo eso, que le avisemos a nuestros amigos, a nuestros familiares sobre lo que Dios está haciendo a través de nosotros en este canal. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios siga siendo glorificado y exaltado, y también para que más personas conozcan de la palabra de Dios. Y también les quiero recordar de que estamos manteniendo las oraciones de todos ustedes que nos han llegado por Facebook y por nuestras redes sociales. Y si hay algo más que podemos servirles en oración, en ayuno o en algunas dudas que ustedes tengan sobre la palabra, por favor no lo duden en comunicarse con nosotros. O si hay algo que no están de acuerdo con lo que estoy enseñando, por favor déjenme saber aquí abajo en la caja de comentarios, porque sea criterio bueno o sea criterio malo, nosotros lo aceptamos y queremos acomodarnos y hacer las cosas de la mejor manera posible. Y pues, sin dar un preámbulo, adelante con el video. Bueno, mis amados hermanos, seguimos en nuestro estudio de 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Si se recuerdan, la última vez dejamos el capítulo 4 sin terminar porque versículos del 1 al 12 hablan sobre un tema, y del 4 hasta casi terminar todo lo demás del libro, Pablo habla sobre otra cosa totalmente diferente. Y yo vi que es necesario dividirlo en dos diferentes videos. Este video va a ser un poquito más corto, al menos que yo empiece a decir cosas de más. Pero entremos. En nuestro primer video introductorio que dimos hace mucho tiempo, hablamos sobre los porqués Pablo escribe la carta para los tesalonicenses. Y una de las cuales quiero recordarles, o no sé si haya mencionado, es de esa parte de por qué Pablo manda una epístola a los de Tesalónica. Hemos visto hasta este punto que la iglesia de Tesalónica, como dice Pablo, han sido de gloria y gozo para Pablo, según 1 Tesalonicenses 2, versículo 20. Pero Pablo aquí habla sobre un tema los cuales los de Tesalónica están un poco perdidos, están un poco confundidos. Otro de los motivos por los cuales Pablo escribe esta carta es porque mucha gente, muchos líderes y personas en las iglesias tenían miedo de que sí, estábamos muriendo por la causa de Cristo, estamos siendo perseguidos, estamos haciendo esto, pero tenían la duda de que estamos muriendo y la segunda venida de Cristo, ¿qué va a pasar? ¿No? Los que hayan muerto, ¿qué va a suceder con ellos? Porque hay que recordar de que esa es la generación que creía más que nunca que Cristo iba a venir en el tiempo de ellos. Porque hay que recordar lo que Jesús dijo, de que he aquí yo vengo pronto. Lo dice en Apocalipsis, lo dice antes de que se vaya al cielo. Los ángeles dicen que de la misma manera que Él subió, Él bajará, y que no iba a ser mucho tiempo. Y puede ser no mucho tiempo para Jesús, puesto que Él ha existido por toda la eternidad. Un poco de tiempo para Él puede ser para nosotros miles de años. Y eso ha sido la verdad. Ha pasado 2000 y tantos años. Pero la palabra de Dios dijo que su venida iba a ser pronto. Por lo tal, los primeros cristianos dijeron, oh, pues si viene pronto, va a venir mientras que nosotros estemos vivos. O sea, no va a haber un 2000 años, no va a haber unos 3000 años. No, es que ni a lo mejor ni llegamos a 100 años después de que Cristo haya ascendido. Entonces hay que estar listos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con las personas que no alcanzaron la segunda venida de Cristo? ¿Qué van a pasar con ellos? Y los de Tesalónica tenían esta preocupación sincera y devastadora. Porque si mueres, pues te perdiste la segunda venida de Cristo. ¿Y ahora qué? Pero Pablo usa ese tiempo para poderles explicar que todas sus dudas son infundadas porque a él se le había sido revelado la verdad. Dice, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Aquí hay bastante que
despedazar. Muchas veces cuando estaba pequeño me preguntaba de que por qué el apóstol Pablo usaba la palabra dormir, si el cuerpo entraba en un estado que estaba completamente apagado, totalmente disfuncional, porque toda la conexión entre el cerebro y el corazón se había cortado. No hay nada más, no es que está dormido, sino que está apagado, puedo decir en mejores maneras. Pero la cosa es de que Pablo está usando las frases comunes de su tiempo. Se está poniendo al corriente con el lenguaje que es muy común en su tiempo. Y por lo tanto, en el griego podemos ver que Pablo usa la palabra ton koimomenon, que es una frase que usaban los griegos para decir pasó a su descanso, pasó a su sueño eterno, pasó a su muerte, pues refiriéndose a la muerte. Pero esta palabra que es usada por los paganos, por la gente común, por los griegos, por los estudiosos y todo, tiene mucho más sentido cuando lo traemos a un contexto de creyentes, de cristianos. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere en Cristo, el alma no muere, ni el espíritu tampoco. Lo que muere es el polvo, la carne. Pero podemos decir que también puede entrar en un estado de dormir, porque está esperando en aquel día en que Cristo venga para poder transformar ese cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, glorificado tanto para la gloria eterna con el Señor o para la condenación eterna en el infierno después lago de fuego. Entonces, el cuerpo muere o entra en un estado de reposo hasta la segunda venida de Cristo. El espíritu podemos ver en Génesis de que Dios sopló en el hombre y le dio el espíritu de vida. Así que el espíritu va directamente con Dios. Pero el alma va donde uno lo haya mandado. Por ejemplo, si nosotros vivimos una vida que es agradable delante de los ojos de Dios, nuestra alma la habremos mandado para el cielo. Pero si no lo hacemos, la habremos mandado para el otro lado. Y ese lugar no es muy favorable para nadie. Bien, los que no tienen esperanza. Fíjense bien. Los griegos decían, pasó a su dormir eterno, pero no iban a volver a despertar, no iban a volver a resurgir, no iban a ser resucitados, no tenían un ejemplo de un Dios de que haya resucitado para gloria de un Dios todopoderoso, sino que nosotros, para esa palabra dormir tiene más sentido, porque dormimos hasta que llegue el que nos va a levantar. Y como aquellos que no tenían esperanza, ¿qué esperanza tenían ellos? Pero qué gran esperanza nos explica el apóstol Pablo que nosotros vamos a tener en un día. Que va a llegar un día, perdón. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bien, aquí nos está diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios juntamente con nosotros. Significa de que de la misma manera en que Jesús murió corporalmente, resucitó corporalmente. Estuvo delante de sus discípulos, sobre varios testigos. No se puede negar de que Jesús haya resucitado. Muchos aquellos que creen que Jesús murió y ahí quedó todo, y que su cuerpo fue escondido, o que su cuerpo jamás ha sido descubierto, o es uno de los misterios más grandes. No hay ningún misterio. La palabra de Dios nos dice que fue y ascendió a la mano derecha de Dios Padre, para un día venir y llevarnos todo con Él en algún día. Entonces, de esa misma manera en que Jesús murió corporalmente y resucitó corporalmente, nosotros, los que hayamos muerto en Cristo, vamos a resucitar corporalmente para que nuestros cuerpos sean transformados en un cuerpo que pueda morir, a un cuerpo que jamás morirá, para poder estar en presencia delante de Dios Todopoderoso. Versículo 15. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Muy bien, aquí Pablo nos está queriendo decir, miren, por aquellos que más están preocupados, son los que más derecho y beneficio tienen para poder llegar al cielo. Pablo se está diciendo, aquellos por los que están preocupados, tienen el pase VIP, tienen el fast track,
tienen la primera clase para poder llegar al cielo. Están como en el parte del splash zone, cuando vas a Six Flags, lo mejor. ¿Por qué? Porque son personas que han muerto en fe. Son personas que han dado toda su vida en nombre de Dios. Y por lo tal, Dios lo recompensa por todo ese sufrimiento, por toda esa grande lucha que pasaron. Ya sea en el primer siglo de la iglesia, donde había pura persecución, o nosotros que siempre estemos batallando y luchando con nuestra propia carnalidad. Sea cual sea, los muertos en Cristo solo van a ser los primeros que van a ser levantados y llevados al cielo. Eso es la esperanza. Pablo está diciendo, no te preocupes. Esos tienen más privilegio que ustedes que están vivos. Porque nosotros después iremos a encontrarlos. Porque dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este versículo, honestamente, para mí fue un gran lío para poder interpretar. Y me había tardado más de lo normal para poder terminarlo. Porque miremos esto. Con voz de mando lo podemos relacionar como una persona que tiene autoridad, que tiene potestad, que tiene a su mando un montón de personas y que ya tiene autoridad absoluta sobre ellos. Y pues con voz de mando, Jesús con voz de mando no es nada del otro mundo, porque con esa voz de mando Él creó los pilares del universo. Todo lo que está en creación fue hecha por medio de esa voz que tiene. Por la voz de Él se formó todo lo que conocemos. Por la voz de Él se hizo la luz todo lo que conocemos. Con voz de arcángel lo podemos relacionar como el nivel de ángel máxima entre todos los ángeles. Y la trompeta de Dios, que podemos ver que fue tocada por primera vez en Éxodo capítulo 19, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que se purificaba para poder escuchar a Dios, porque había muchas personas que dudaban sobre la veracidad o la credibilidad de que las palabras de Dios, las palabras que estaba diciendo Moisés fueran palabras de Dios. Entonces el pueblo quiso, déjanos escuchar nosotros también a Dios. Entonces Dios les dijo que se purificaran una cierta cantidad de tiempo, y al tercer día de la purificación, la palabra de Dios dice que en el monte Sinaí empezó a salir humo, que truenos y relámpagos estaban en la montaña, porque Dios estaba en el monte Sinaí. Y antes de que pudiera hablar, una gran trompeta salió al resonante más y más y más fuerte, a tal punto que todos los israelitas se pusieron a esconderse por tanta inmensidad y tanto poder que se estaba demostrando en el monte Sinaí. Y con esa autoridad y potestad va a venir nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que Jesús dijo: toda autoridad y potestad, tanto en el cielo como en la tierra, se me fue dado a mí. Bien, después de haber explicado todo eso, mi duda fue, si viene con voz de mando, lo entendemos porque es una persona que tiene autoridad y poder absoluto. Conocemos la trompeta de Dios, la cual dio una entrada triunfal y súper genial, como diríamos en Latinoamérica, muy chévere, muy máximo, podemos decirlo. Pero ¿qué pasa con voz de arcángel? Y honestamente les voy a dar la respuesta más teológica que puedo encontrar. No lo sé, pero tengo unas teorías de lo que puede hacer. No estoy diciendo que eso es lo que significa el pasaje, sino que según a mis estudios yo he llegado a esta conclusión. Pensemos por un momento. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y también se incluye debajo de la tierra, el infierno, los demonios y todo lo demás. Entonces, si Él es encargado, si Él tiene potestad, autoridad sobre todas estas cosas, ¿por qué la voz suprema, la voz de mando, ocuparía la voz de un arcángel? ¿Por qué alguien superior necesitaría la voz de algo menor para poder transmitir un mensaje? Mi interpretación de todo esto, no estoy diciendo que es la interpretación, sino que mi manera de pensar es de que la voz suprema de Dios, la voz que resuena de todo el universo y toda la tierra, es un conjunto de voz de mando, de una voz autoritaria y absoluta,
que contiene consigo también la autoridad y la voz del ángel más en poder de que haya en el cielo, y con la trompeta de Dios, simbolizando que no hay ninguna otra voz superior, suprema, ni ningún poder más allá que esa. Es en esa voz de estruendo, en ese gran venir de su Señor Jesucristo, es una mezcla de todo eso. Y también me quiero poner en zapatos de las personas del contexto original. Pablo, en mi manera de pensar, le está haciendo recordar a la gente: miren, ustedes se están preocupando por esto, pero el Jesús que nosotros esperamos viene con voz autoritaria, viene con la voz más poderosa angelical entre todos los ángeles, y que viene con esa misma trompeta con cual sonó para dar los 10 mandamientos. Porque en Éxodo, después de que esta gran trompeta se haya sonado, Dios dio los 10 mandamientos audiblemente al pueblo. Entonces, Dios, antes de poder resucitar a los muertos, Él va a entrar con esta gran entrada triunfal, con una voz poderosa, con un sonido de trompeta que va a resonar entre toda la tierra. Y dice la palabra: y los muertos en Cristo, por tanto poder que va a demostrar, los muertos en Cristo van a resucitar. En vez de asustarse, van a ser levantados entre los muertos. Y pues esa es mi interpretación del pasaje. Si alguno de ustedes tienen alguna otra perspectiva sobre este pasaje, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Estoy dispuesto en escuchar lo que ustedes quieran decirme sobre este pasaje, sobre mi interpretación. Y pues estamos ahí para hacer unos ajustes. Si ustedes me pueden decir si yo estoy mal o algún punto débil en mi argumento de mi interpretación, y me le pueden demostrar con la palabra que estoy mal, yo con gusto me retracto y admito que me equivoqué, y cambiamos lo que haya dicho. Pero hasta entonces yo estoy seguro de que eso es lo que significa este pasaje, que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, todo lo máximo entre lo celestial y lo terrenal viene incluido en esa voz poderosa y suprema que va a venir a resucitar a los muertos. Bueno, el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 17 nos da un entender de que después de que hayan pasado la gente de primera clase, no sé si algunos de ustedes hayan viajado en avión, pero cuando se viaja por avión, la gente de primera clase, los muy destacados, los muy aquí, muy allá, son los primeros en entrar. Después entran los demás que hayan pagado con ticket mínimo. Y eso es exactamente lo que está pasando. Los de personas de preferencia van a ser resucitados primero, son los que van a llegar al cielo primero. Y las personas que estén vivas son los que van a irse después, porque son, digamos, la gente de un poquito más atrás del avión. Pero también hay que ver algo: arrebatados. ¿Qué significa ser arrebatado? Arrebatado significa que es precipitado o se ha hecho con demasiada rapidez. Pero para poder entender un poco mejor y más claro esta parte, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52 nos da la respuesta en un misterio. Yo cuando estaba pequeño, yo memorizaba los versículos y siempre tenía dudas sobre: ¿y este versículo qué es? Porque el autor deja un misterio y yo nunca le vi el misterio contestado. Pero ahora, teniendo 21 años, el misterio ya se me fue aclarado. Y espero que lo podamos ver juntos. Dice: he aquí os digo el misterio. No todos dormiremos. Aquí está otra vez: dormiremos, como dice en 1 Tesalonicenses. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todo lo que les acabo de decir de 1 Tesalonicenses 4, del 2 en adelante, está resumido aquí. Mejor tenía que haber hecho un estudio nomás de esos dos versículos y todos nos fuéramos para nuestra casa.
Pero aquí Pablo nos está diciendo, en un momento, en un arrebatar, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Más adelante dice que a un cuerpo de corrupción, a un cuerpo incorruptible, para poder estar en la presencia de Dios. Y muchas personas no creen en esta teoría del arrebatamiento. Muchas personas creen que es algo muy espectacular para que sea cierto. Pero díganme si no es tan espectacular que el mar rojo se abra, o que no tiene nada de espectacular de que las murallas de Jericó hayan derrumbado. Pero en cambio lo creemos porque lo creemos por fe, porque la palabra de Dios nos lo está diciendo. Y la palabra de Dios nos dice que seremos arrebatados, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a un cuerpo incorruptible. ¿Y por qué no creerlo? ¿Verdad? Versículo 18 de 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Recuerden, ¿cuál es el problema? El problema de la iglesia de Tesalónica, aunque estén bien, aunque estén viviendo la vida agradable de los ojos de Dios y que casi no tengan problemas, Pablo le está queriendo responder la duda sobre qué pasa con los que hayan muerto en Cristo, que se perdieron la segunda venida. ¿Qué vamos a hacer? No. Tranquilos. Jesús va a venir de vuelta. Él va a hacer un gran espectáculo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es cuando entra un presidente, el presidente de Estados Unidos, en un cuarto, hacen un tipo de orquesta. Un montón de personas empiezan a tocar, se escuchan unas trompetas. En la inauguración, cuando el presidente va a dar su juramento de oficina, se escuchan las trompetas y un montón de cosas para un hombre. Pero ¿y qué del Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene una voz de mando, que tiene una voz de que con solamente sus palabras todo el universo fue hecho, que con solamente su hablar nos pueda sanar, que con solamente su palabra nos pueda ayudar en lo que necesitemos? Con esa voz de mando, con esa misma voz, va a levantar a los muertos y todos seremos arrebatados y llevados allá, los que hemos quedado con vida. Ahora bien, el problema con estas visiones, con estas partes que están en las escrituras, mucha gente duda, y hasta cierto punto yo lo entiendo, sobre las profecías finales. Como por ejemplo lo que Pablo está diciendo aquí sobre que va a venir Jesús y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que en Apocalipsis aún sea más grandioso, que comeremos el fruto de que está en el Edén, que seremos heredores con Cristo y todo eso. Muchas personas dudan de que esto haya sido realmente dado por Dios, a que más bien haya sido un fruto de la imaginación de Pablo. Y ahora, ¿por qué yo creería esto? No lo creo, pero yo entiendo hasta cierto punto por qué ellos dicen esto. Hay que recordar, el apóstol Pablo no vivía en un Roma que se podía caminar y decir: Cristo te llama a ti, no te inclines al César, no hagas eso, no hagas aquello. ¿Por qué? Porque serían perseguidos, tenían que hacerlo con cautela, tenían que predicar la palabra y huir, porque estaban siendo perseguidos. Varios estaban siendo torturados, muchos estaban siendo llevados a que fueran antorchas humanas, a que fueran torturados de la peor manera posible, a la crucifixión, a la despedazar, a diferentes maneras. Entonces muchos creen de que en medio de su desesperación, Pablo empieza a ilusionar, empieza a tener visiones, sueños sobre que su subconsciente le está queriendo dar algún alivio, de que le está queriendo dar una esperanza a su subconsciente, pero no es cierto. Y el por qué es lo siguiente: científicamente es imposible de que una sola persona, que muchas personas tengan la misma iluminación. No existe, es imposible. Muchas personas pueden tener ilusionaciones
más o menos iguales, pero no exactamente iguales. Pero podemos ver en los escritos de Pablo, en 1 Corintios y en 1 Tesalonicenses, habla sobre la segunda venida de Cristo en una manera igual. Resucitarán los muertos, serán transformados, pero podemos decir que es el mismo autor. Pero si vemos todo el libro de Apocalipsis, es el apóstol Juan que está teniendo una visión sobre todo lo que va a suceder cuando venga Cristo, cuando estaremos en el cielo, cuando estaremos ya al lado del Cordero. Y también Daniel tiene estas visiones sobre la segunda venida de Cristo. Fíjense, ni siquiera había venido por primera vez el Cristo, y él estaba teniendo visiones sobre la segunda venida. Él dice que la ciencia aumentará. ¿Y cuánto no ha aumentado la ciencia? ¿Ven? Podemos decir, ok, a Pedro y a Juan, los dos estaban en la misma situación. Juan estaba en la isla de Patmos, estaba sufriendo, estaba en la esclavitud, estaba en lo peor y todo lo demás y bla, bla, bla. Pero ¿qué tal Daniel? Daniel estaba en la corte. Daniel era parte de la nobleza. Y él tuvo una visión de la segunda venida de Cristo, de que Dios estaba sentado en un trono grande, en un gran trono blanco. Y también lo dice Juan. Por lo cual es imposible de que eso sea mentira, puesto que diferentes personas en diferentes áreas y en diferentes situaciones tuvieron esas mismas visiones. Por lo cual no puede ser fruto de la imaginación, solamente puede ser la más pura verdad. ¿Por qué? Porque el salmista dice, tu palabra es verdad, y no hay ninguna falsedad en la palabra de Dios. Y mis amados hermanos, ese ha sido nuestro estudio por el día de hoy. Ya el último capítulo que nos queda de 1 Tesalonicenses es el capítulo 5, cuando Pablo sigue hablando sobre la segunda venida de Cristo, sobre su exhortación final y su despedida. Pero también en la Biblia tenemos una segunda epístola de los Tesalonicenses. Así que terminando el capítulo 5, vamos a entrar al segundo de Tesalonicenses para ver por qué Pablo necesita escribir una segunda carta si todos están bien en la primera epístola. También hay que preguntarnos, ¿en realidad fue Pablo que escribió segunda de Tesalonicenses o fue alguien más? Todas esas preguntas las vamos a contestar porque según hay muchas dudas sobre quién es el autor de segunda de Tesalonicenses. Pero sin más entremos a eso, por favor no se les olvide suscribirse a nuestro canal para que así estén apoyándonos y ayudándonos para poder seguir y llevar este canal adelante. Y también no se les olvide de darle al botón de campanitas para que puedan ser notificados de cada vez que subimos un video y cuando lo podrán ver. Y bueno, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga y hasta el próximo video.